se usa para poder sí, recortar señales, por así decirlo, o solamente dejar en estado de uno desde cierto punto de la señal, la cual se van a necesitar, que se van a utilizar por parte del ingeniero o la persona. Listo, bueno, pues la expresión matemática. Utilizamos la expresión matemática y esto nos sirve para poderla graficar. Si tenemos la función, con la función podemos saber para pues, cada valor de un tiempo su imagen en el plano cartesiano. Podemos graficar ya sea voltajes, corriente, pues diferencias de potencial o intensidad de corriente respecto a tiempo. Entonces, la expresión matemática dice que para cada instante de tiempo tenemos un h multiplicado por el tiempo, más o menos una A, ¿sí? Que para nuestro caso va a ser un corrimiento. Entonces, el tiempo, h va a ser la amplitud. La amplitud, pues en este caso que estamos hablando del escalón unitario, va a ser de 1. A va a ser el corrimiento en el eje X o el eje del tiempo. Y ya, eso sería la expresión matemática que se utiliza pues para graficar una función escalón. Y A mí ahora, se me olvidó decir señor. una cosa, que la señal escalón nos sirve para graficar también diferentes tipos de señales, en plan, si tenemos una línea en el eje, si una línea paralela, no, ¿cómo sería? Como, va a ser la anterior, Aquí. sí, esa, así como esa, lo que se puede hacer es, con la misma función escalón, recortarla en varios pedazos para poder tomar esa sección y sumársela a otra función para quedar esa parte más la función, más otra función. Mm, Diga ya, qué pena. ahora vamos a hablar de cómo se grafica en MATLAB. Pues en MATLAB, pues hay muchos comandos que se pueden utilizar pues para que quede mejor, o sea, adornarla. O, pues, entonces lo primero que se puede hacer es crear un vector tiempo, que va a ser nuestro eje del tiempo, el eje X de la gráfica. Y este pues fue el ejemplo que hicimos. De -5, pues con a escala de 0.01, que vaya hasta 5, es hacer pues nuestro eje del tiempo. Después de eso utilizamos el comando step 1. Como estamos hablando del escalón unitario, es como si se multiplicara por 1 y eso va a ser nuestra amplitud. Para t en el tiempo 0. Entonces, pues vamos a meter el vector se va a estar presente ahí y en el tiempo, cuando es igual a 0, va a ocurrir lo que es el escalón, el cambio en la gráfica. Y pues está ese 0, ese es donde nosotros podemos ir variando si queremos que inicie ahí o si de pronto queremos un corrimiento, le vamos a sumar al 0 y pues va a correr a la izquierda o le restamos y se corre a la derecha y así. Y esas son pues nuestras referencias donde encontramos esto y pues eso Ah, bueno, sería Listo, todo. muy bien. Devuélvete 3 diapositivas atrás. Bien, listo. Entonces, está bien la exposición. Precisemos algo importante. Entonces decimos que h va a ser la amplitud. Si nosotros no queremos que valga 1, sino que valga 5,
Entonces h será igual a 5 o al valor que queramos. Y el más o menos quiere decir el adelanto o el atraso en la señal. Si nosotros escribimos más 5, ht más 5, ¿qué quiere decir? La adelanta. Que De adelante, que se ha adelantado o que se ha atrasado. Que se adelanta la señal. O sea que la gráfica, ¿cómo saldría? En este caso, iniciando, digamos, menos uno. antes del eje Y. Que se, Ah, sí, con el más, con el sí. ¿cómo, Samuel? No te entendí. No, es que pensé que esta gráfica, pero esta gráfica es con menos, por lo que está adelantado, pero si es un adelanto tendría que ir antes del eje Y, lo que dice mi compañero. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si ese más es que se está produciendo, está creciendo su amplitud antes del tiempo cero. Y si es menos, quiere decir que se está generando un retraso. Es decir, que tardó tanto tiempo antes de activarse la señal. Eso es aquí lo importante de la señal. Ahora más adelante me acuerdan de poner una actividad con respecto a esto, que no será una exposición, sino un pequeño video corto. Está muy bien. Ahora sí, Hamilton. Muchas gracias, dejemos de compartir. Ahora sí, Hamilton. Cuya Eslava, llegando tarde a Ingeniero, clase. no, señor. No, señor. No, si el internet no funciona. Estábamos diciendo que el último que llegara se tenía que afeitar. Ah, qué lástima. Ya adivine quién fue el último. Pero, pero arranca Hamilton. ¿Ya están viendo la diapositiva, ingeniero? Sí, señor. Ah, ok, ya. Dale F5. Ya. Dame un segundito que es que está últimamente muy lento. ¿Me escucho bien? ¿Ahí yo me escucho bien? eh, Listo. Se escucha. Eslava, ¿puede hablar un segundito a ver si se la escucha bien? Hola, hola. ¿Está asustado por lo de la afeitada? Debe ser, ingeniero. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, compañeros. Les vamos a mostrar la exposición sobre la función impulso unitario. Nuestro grupo está conformado por Hamilton Silva, Luis Gustavo Eslava y quien les habla, Cristian Pineda. Bueno, entonces vamos a hablar de la función impulso unitario. Esta función también es llamada delta Dirac o función delta Dirac. Es una distribución o función generalizada introducida por primera vez por el físico británico Paul Dirac. Su definición puede decirse como un impulso con una fuerza infinita en el tiempo, en un tiempo determinado muy pequeño. Entonces, como podemos ver, puede comenzar de la nada a una altura en el eje X igual a 0, y en un momento determinado, en un tiempo determinado, con una fuerza infinita, se impulsa verticalmente en el eje Y. Y en ese mismo instante vuelve a una altura en el eje X igual a 0 y sigue constante. Bueno, compañeros, para el impulso unitario, podemos dividir esto en dos casos, un caso general y un caso particular. Tenemos que tener en cuenta que esta función se puede separar como una función a trozos. Entonces, puede decirse que tenemos tres, en teoría deberíamos tener tres, pero pues se puede escribir como dos trozos. Uno donde el valor donde t es diferente de t sub 0, pues va a ser 0. Y donde t sea igual a t sub 0, pues va a tener un valor de 1. Esto dependiendo, pues si no se le hace ninguna transformación de más, o sea, hacer una multiplicación que cambie la amplitud de la función. Hay que tener en cuenta que t sub 0 pues es el corrimiento de la función y el que nos va a decir dónde va a estar puesto el impulso unitario.
Y el caso particular, que sería el caso contrario, la función inversa al caso general, que nos va a decir que en toda la función va a ser 1 cuando t es diferente de t sub 0, y cuando t es igual a t sub 0, pues el valor va a ser 0. Pues lo que no quiere decir es que puede tener una amplitud igual, indiferente, o sea, lo que se le multiplique, y puede cambiar su amplitud, pero siempre y cuando el valor que se le incluya en t sub 0, pues va a ser donde ese punto va a ser, valga la redundancia, 0. El corrimiento, pues lo mismo, si es un valor negativo, se va a correr para la derecha al 0, o si es un valor positivo, se va a correr el 0 a la izquierda del 0, ¿no? Bueno, en el siguiente ejemplo que tenemos, dice, si se desea transformar una función senoidal continua a una función discreta, se debe aplicar la función impulso unitario en cada uno de los valores enteros. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues sabemos que la integral desde menos infinito hasta infinito del delta, ¿sí? Como tal, en función del tiempo, pues su área o el área bajo la curva siempre va a ser 1, ¿sí? Ahora, lo que dijo mi compañero, si nosotros lo multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos pues función, por decirlo así, esa función de impulso unitario por un 2, pues simplemente vamos a elevar esa amplitud a un 2. Ahora, ¿qué pasará si lo multiplicamos por una función seno? Pues simplemente va a tomar los puntos enteros, el muestreo, ¿sí? En los puntos enteros, ajá, aquí como estamos observando acá, y esto pues lo llamaremos como tal un muestreo, ¿sí? Un muestreo, esto se llamará un muestreo, y esta es la función en términos discretos. Entonces quedaría que pues el seno de t se va a multiplicar por el delta, ¿sí? Esto sería un multiplicador, y al final nos saldría esta señal, la cual llamaremos un muestreo. Y pues bueno, aquí tenemos el código, ¿sí? Aquí está el código el cual nos genera este impulso. Aquí tratamos de sacar lo que se vea lo más ideal posible, pero pues en realidad esto no va a ser cero, sino va a tender a cero, ¿sí? Y pues este sería la explicación como tal del código. Entonces vamos a tener un intervalo entre más 2 y 2, pues en escala de 0.001. Y pues esto es esta función de acá. Sí, esto que tenemos acá es lo que nos va a dar, pues, este impulso, ¿sí? Este impulso en t igual a 0, y pues aquí simplemente pues, estamos mostrando en la gráfica, pues, el impulso como tal. En el eje xt el tiempo, y en el eje y pues el impulso. Y estamos agregando pues una línea un poquito más gruesa para que se observe mejor. Y eso sería. Hay que recalcar otra cosita, que si nosotros quisiéramos ver digamos, este tipo de impulso, pues en la vida real, pues todos sabemos que un impulso no es netamente vertical, o sea, tiene un tiempo de demora. Entonces, cuando se aplica pues ese t igual a desde menos 2 hasta 2, si nosotros le disminuimos el valor que está en medio, o sea, 0.001, digamos 0.11, pues va a ser más notoria pues el punto de subida del impulso unitario, y puede estar variando y no se podría ver netamente recto, sino como si estuviera subiendo hasta el punto 1, y de ahí pues hasta que bajar otra vez hasta el punto 0. Entonces, digamos, esto sería un poco más como la vista del impulso si fuera pues en la vida real con algún dispositivo, y pues esto es debido, digamos, al dispositivo, si un dispositivo mecánico, o es el tiempo de carga o descarga dependiente del sistema que se esté utilizando. Listo. Muy bien, Cristian, muy bien, Gustavo, muy bien, Samuel. Empecemos con unas preguntas. Aquí hay varias información importante. Siempre que me presenten un código, entonces debe tener su explicación. Entonces, ingeniero Luis Gustavo, ¿a qué hace referencia la primera línea del código? ¿Función de impulso unitario o de la de t? La función impulso unitario. Pues Entonces, declaramos la función impulso unitario como función, pues
la función que se, ¿cómo le digo? Que sea declarado. Que se declara para todo el código en MATLAB. ¿Y eso para qué nos serviría? Para determinar, pues sí, el código en el cual vamos a usar, o sea, que tenga su principio y su fin, y Y de pronto, no, si yo tuviera que hacer varias multiplicaciones, ¿tendría que escribir ese código o solamente tendría que llamar a esa función? varias Sí, multiplicaciones dentro de que Sí, no le entiendo. entonces, estábamos, por ejemplo, nos mostraron una diapositiva anterior que se estaba multiplicando la función seno de t por la función impulso unitario y nos quedaba una señal muestreada, ¿no es cierto? Entonces, Sí, imagínense que ahora tenemos una función seno, una función coseno, una función rampa dentro de un ejercicio. El haberla sí, declarado función nos podría ahorrar tiempo en un claro, código. sí, sí, simplemente como ya está declarado como una variable, simplemente la podemos llamar. Claro, entonces eso es lo que se llama una programación estructurada, porque sencillamente después la llama y ella se construye. Entonces, esa es la ventaja. Y esa función tiene pues relación entre la primera línea y la última línea, porque la última línea es la que nos está diciendo que se cierra esa función, que termina la función. ¿Listo? Entonces, digamos que para eso servirían esas dos líneas. Ingeniero Cristian Alejandro, Señor. la segunda línea, ¿para qué nos serviría o para qué sirve? Lo que estamos diciendo es que estrictamente en el punto t igual a 0 es donde se va a ver el impulso, valga la redundancia. Pues como ya está declarado lo que habíamos dicho, No, la segunda, Luis, la segunda línea, ok, me digo, estoy Cristian, confundido, estoy viéndote. Bueno, es el que sí. acabé de explicar, pues es la escala que se está tomando en el Explica la 2, explica la línea 2, T igual. por eso, el t Sí, igual a, ok, sí. pues se le está dando la estructura de la variable t, se le está dando los parámetros desde el punto de inicio hasta el punto hasta donde va, y pues que solo puede tomar valores desde -2 hasta 2, y pues que puede variar los puntos de 0.001 valores, o sea, cada 0.001 cada 0.001 va a estar desde -2 hasta 2, es decir, va a tomar valores en -2, en -1, Pero un 999. exactamente, y así hasta llegar al 2. Está bien lo que nos está diciendo, eso corresponde, pero tiene una dificultad y es en el empleo de las palabras técnicas. Se define el vector tiempo desde -2 hasta 2 con intervalos de 0.001. Eso es como un milisegundo, 1, 2, 3, sí señor, 1 milisegundo, sí señor. con intervalos de 1 milisegundo. Entonces, tú lo explicaste muy bien, pero recuerden que nos toca emplear lenguaje técnico. Listo. Listo. Ahora, ¿qué pasaría, Cristian, que ya lo explicó, si quitamos la línea 3? La de impulse igual t igual 0. mm, Inge me preguntó a mí, es que no se le escuchó el nombre. O sea, no, yo no Ah, escuché a ah, quién le preguntó. pues a Cristian Alejandro. Ah, Pues no sé muy bien, porque pues la verdad, le soy sincero, no había revisado. No sé si sin colocarle el último dato que sería desde donde para, nos deja establecido hasta un tope específico, o sea, que lo tenga por defecto. No lo revisé, pero pues si me pregunta y yo lo digo así sin ver, lo más probable es que el vector t, como no puede ir, digamos, hasta el infinito, porque no tendría tantos datos para almacenar, debe tener un número por defecto donde puede parar. ¿Y Entonces, qué opina Luis Gustavo? Pues la tercera línea corresponde pues al impulso. Al, al quitar esa línea simplemente sería la constante
en el eje X. O sea, no tendría la elevación. No sé si yo le respondí mal o su merced me estaba preguntando lo que era, no entendí. Me preguntó, Si, qué pena. si estamos diciendo qué pasa si quitamos la tercera línea. Ah, ok, Impulsa ok. igual 0. Ah, ok, 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 ok. Pues nos mostraría todo el impulso, si se quitaría, pues nos mostraría todo en cero, pues precisamente el impulso es donde va a estar el punto establecido del impulso unitario, valga la redundancia. Si no se coloca eso, pues no habría ningún impulso, pero la función seguiría siendo cero en cada t. Listo. ¿Y qué quiere decir la cuarta línea, Samuel? Flotte impulse Linen White 5. Es Hamilton, Inge, no Samuel. Ah, se salvó Samuel, no le digo Hamilton. Ahí lo que nos está diciendo Plot es simplemente grafique, ¿sí? Grafique pues en la graficadora, valga la redundancia, que tiene por defecto MATLAB, ¿sí? ¿Y qué nos va a graficar? El primero sería el eje X, el segundo sería, pues, el eje Y, y el language sería el grosor, ¿sí? Sí, el grosor de la línea, por decirlo así, el grosor de la gráfica, que en este caso va a ser de 5. Entonces, T sería, pues, el tiempo, impulso sería, pues, el eje Y, la amplitud, por decirlo así, la magnitud, perdón, la magnitud, que en este caso estaríamos hablando de la magnitud, y pues esto sería, pues, el grosor, para que se detalle un poquito más lo que es el impulso. No sé, En otras palabras, si colocáramos 10 en vez de ese 5, ¿qué ocurriría? Ah, pues, nos dejaría un cilindro. ¿Un cilindro? O Sí, una, nos dejaría esta línea muy, o una nos línea dejaría, muy gruesa. esa sí. sí, sí, nos daría una línea muy gruesa. Claro, sí. Entonces vemos ahí que es decir, ahí sencillamente, si le quitáramos el link white y cerráramos el paréntesis ahí, ¿qué ocurriría? Mm, si no estoy mal, como no se le está dando como tal el bordeado, entonces pues no nos dejaría, o sea, no nos engrosaría la línea, simplemente tendría pues el valor que tiene por defecto. Tendríamos una línea más delgada del mismo ancho de los ejes. Listo. Ujú. Y la última, esa le tocó más fácil al mismo Gustavo. ¿Qué hacen? Es darle, es darle el título a la gráfica. Le da al el plot. título de la gráfica. ¿En qué la embarraron ahí? ¿En qué no le pusieron el nombre a los ejes? Está muy bien, describen que los ejes tienen una numeración, pero no se sabe cómo se llama. Es decir, si el eje de las X es el tiempo, si el eje de la Y corresponde a voltaje, corriente, ¿a qué? Entonces, importante siempre darle nombre a los ejes. Entonces, será una línea más o incluso se puede dentro de la misma función. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. aquí, ¿por qué nos detuvimos un poco más en este ejercicio? Para que no se les olvide siempre escribir, ojalá en un lenguaje técnico, la explicación de lo que hace cada línea del programa. Claro, ¿eso a qué lo obliga a uno? Eso tiene lo obliga a uno a que uno tenga una programación más precisa, ¿sí? Es decir, más exacta, que no ocupe tantas líneas de código. Y segundo, que quien vaya a leer el programa sepa cuál era la intención que tenía el programador. ¿Listo? Entonces, eso siempre es importante. Claro, en la medida que uno va adquiriendo experiencia, entonces uno las va colocando e incluso ya se entiende que hay cosas que no corresponden porque el programa puede ser cíclico y repite procesos. Entonces, eso es lo que se busca con eso. Recuerden que una de las cosas que generó la electrónica es que el lenguaje de bajo nivel se debe mantener. Porque imagínense ustedes tener que hacer una programación para un dispositivo que va al espacio. Las exigencias en el código son muy estrictas porque se requiere ocupar el menor espacio posible. Entonces, ahora que está tan de moda el espacio,
que es hacia donde se proyectarán ustedes, ya no solamente la programación para acá, donde uno quiere todo y tiene uno todo el espacio, los gigabytes, los terabytes que uno quiera, sino que empiezan a haber restricciones en eso. Y entonces es ahí donde el lenguaje de bajo nivel empieza a tomar una relevancia importante. El desarrollo de las memorias, digamos que generó un desgaste en eso y uno ahora tiene un lenguaje de alto nivel, y uno lo emplea y le facilita a uno la vida. Pero recuerden que ustedes son los responsables, yo ya soy viejito, no tanto, tendré esos retos de poder hacer programas y enviar información a lugares distantes donde los espacios, y cuando hablo de los espacios, no se imaginen en metros cuadrados, sino en capacidad de disco, de almacenamiento, sea importante esa restricción. El futuro de las memorias se encuentran en que ya no tengan dos estados lógicos, sino que tengan cuatro estados lógicos. Y uno dice, hijo de madre, eso me cambia toda la electrónica y todas las digitales que he visto, porque a nosotros nos enseñaron que habían dos estados lógicos, 0 y 1. ¿Y de dónde aparecen los otros dos? Entonces, el desarrollo de la tecnología está en que ese 0 y 1 responda, por ejemplo, a campos eléctricos y los otros 0 y 1 a campos magnéticos. Eso querrá decir que nuestros espacios se podrán reducir en un cuarto o en el 50% de lo que tenemos. Si teníamos una memoria de 1 terabyte, pues en el momento en que se logre consolidar esa tecnología, ese terabyte se habrá convertido en 2 terabytes. Entonces, imagínense en la potencialidad que hay. Entonces, empieza eso, son desarrollos muy importantes que se están dando en la ingeniería. Muy bien la presentación, estamos bien. Recuerden que ahí también más adelante vamos a colocar una pequeña actividad. Listo, vi que llegó Beltrán. Beltrán y su equipo con claros, expongan a ver. Se ve la montaña, ingeniero, compañeros. Sí, señor. A ver. Ok, entonces, buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. El tema que a mí me correspondió fue la función rampa. Bueno, no está escrito aquí, pero ok. Este grupo está conformado por su presentador, Luis Carlos, y su compañero Eduardo Beltrán. Entonces, ¿qué es la función rampa? Una función rampa es una función real cuya gráfica tiene una función, valga la redundancia, de una rampa que tiene un único argumento y que es diferenciable en todo su dominio, excepto en un punto, que sería el punto de inicio de la rampa. A partir de la función, esta función es fácilmente computable a partir de la función mínimo o de la función valor absoluto. El término rampa también se puede referir a otras funciones obtenidas por raspado o a través de un desplazamiento. Entonces, como podemos ver aquí, les muestro una gráfica de la función rampa, que como les dije, que es diferenciable en todo su dominio, menos en un punto, que sería el 0, donde se inicia la rampa, que empieza un desplazamiento en diagonal. Sí. Entonces, ahora las características. La función rampa puede definirse de varias formas. Una de sus formas sería una función por partes que diría que tiene un valor x para x iguales o mayores a 0 y en adelante tendrá un valor de 0 para x mayores a 0. O también que puede ser que puede ser una media y una variable independiente y su valor absoluto. Como podemos ver que en este ejemplo que podría ser una función definida por x más el valor absoluto de x dividido en 2. Entonces aquí podemos ver
un ejemplo otro ejemplo de una función rampa, que podemos ver que es una función por partes de un a, que esa a sería una variable una variable que aumentaría su magnitud y como también está definida, está definida por t, que entonces t sería que para valores menores o iguales a 0 sería una función lineal creciente en el tiempo. Y para valores mayores a 0, pues daría 0. Ujú. Pero se le confundieron. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el símbolo de 0, t menor que 0. Ah, sí, es Con cierto. con la izquierda, con el brazo izquierdo, es menor. ¿Ves? Con el brazo derecho, mayor, para que no se le olvide. Entonces, para todo t menor que 0, es igual a 0. Y para todo t mayor o igual a 0, corresponde a la función a de t. Y tiene suerte de que no le pueda dar coscorrones vía cámara, vía web, porque la A no representa la magnitud, representa la pendiente, o sea, Ah, la cierto. inclinación que tiene. Acción. Hagan memoria, ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso, hagan memoria sobre la ecuación de una recta. ¿Recuerdan que la ecuación de una recta la habíamos definido como y igual a mx más d? Entonces, esa m, ahí tiene un valor que es a y representa la pendiente de la recta. Pendiente. Y la pendiente de la recta también la podemos definir como el ángulo que se forma entre la horizontal con respecto a la recta. ¿Listo? Corrió con suerte Luis Carlos, si no le hubiéramos dado un coscorrón. Sí, Sigue, perdón, sigue. dije. Incluso ahí está escrito, scope pendiente. Ujú. Bueno, igual Vale. que en esta ocasión es otro ejemplo que deriva de la función rampa que en unidad de RDT, que en este caso su pendiente equivaldría a 1. Y como es el mismo ejemplo que el anterior, solo que esta vez su pendiente se mantiene en 1. Esta sería una función rampa desplazada, ya que las funciones rampa también se pueden desplazar. Entonces, como podemos ver, en la función por partes que es t menos a, y a equivaldría al desplazamiento que se quiere, que se quiere hacer en la rampa. En este ejemplo, como es menos a, es un desplazamiento hacia la derecha de un valor. Y bueno, también tiene una pendiente de 1 y cumple con los demás criterios de las rampas. Ok, este sería un ejemplo. Como podemos ver en esta parte, la función, si se alcanza a ver, ¿cierto? La que dice x de t. Sí. Bueno, esa función x de t es la suma de la función x1 de t más x2 de t más x3 de t. Entonces, la función x1 de t representa una función escalar unitario, como podemos ver que inicia en 0. La x de 2 de t representa una rampa, pero una rampa decreciente con, que está retrasada un segundo en el tiempo, que está representada por t mayúscula. Y la x de t representaría una rampa creciente retrasada en 2t. Y la suma de las tres me daría esta función, la función x de t. Listo. ¿Listo? Ok, función rampa en MATLAB. Como podemos ver, la primera línea de código hace referencia a un vector tiempo que va a representar el desplazamiento en el eje X. Luego sigue una función rampa que está dada por una variable t y por una función paso, que lo que va a hacer es que el valor t que tenemos en el vector va a tomar todos sus componentes y se va a multiplicar uno por uno de -1 hasta 1 para entregarme el desplazamiento de la rampa. Y luego en el plot lo que hace es crear un gráfico de 2 dimensiones que, es, que t va a representar el eje X y la función rampa va a representar el eje Y.
Y la B se usa para definir el color, que en este caso es azul, blue. Y otro ejemplo de la función rampa en MATLAB. Ahora vamos, la variable t define que va a empezar de -5 a 8. Luego m, que es de 1/4, que esa se define como su pendiente. Luego una función R1, que dice que los valores de t iguales o mayores a 0 van a ser la multiplicación de t por m por su pendiente, que esa es la ecuación de la recta y más b, y por m más b. Y otra función R2 que nos representa que para valores mayores o iguales a 1 va a ser multiplicada por t menos 1 por menos m, que eso representaría, como podemos ver, que la rampa tiene un comportamiento lineal, luego se efectúa la rampa y luego sigue con un comportamiento lineal. Esas dos funciones lo que me hacen es representar esos dos comportamientos. Y la suma de esas dos se puede ver en la gráfica azul, la que está delineada con puntos, ya que en el plot se dice que, en el primer plot, se dice que en el eje X está la variable t, que como ya dije que va a empezar de -5 a 8. Luego va a ser r de t, que va a ser la suma de esas dos funciones. Luego se usan esas dos rayas y la c para definir el color y que la gráfica no se me represente como tal lineada, sino por trazos. Luego el line width es para el grosor, que le estoy diciendo que es un grosor de 2. El grid tone es para poner una cuadrícula y el colon es para hacer otra gráfica que me muestre el desplazamiento y que no se sobreponga sobre la otra, que las dos pueden subsistir en la misma gráfica. Y luego RE1 representaría la otra función rampa y R2 también. Y como podemos ver, la suma me representa ese desplazamiento de la línea roja. Y en el plot se representa otra vez en el eje X que va la variable t, y en el eje Y irá representada por la variable R de t. Y luego se usa la R para definir su color y que su grosor sea 2. Y eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Bien, bien. Entonces se mejora. Gracias por compartir, ya deja de compartir. Vemos entonces que estas funciones que nosotros hemos visto tienen un nombre muy particular que se llaman funciones singulares. Las funciones singulares son esas tres: la función impulso, la función rampa y la función escalón unitario. Y a partir de estas funciones se puede determinar cualquier otra gráfica. Importante mencionar que para la función impulso nos sirve para modelar muchas cosas. Ustedes habrán escuchado en las películas que ahora las bombas nucleares y todo eso generan un impulso electromagnético. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando hay una explosión atómica se genera un impulso que tiene tanta energía que provoca que se dañen todos los equipos electrónicos, es decir, todo lo que tenga que ver con electrónica, con electricidad, se perderá. Y decimos que estas son las bombas del futuro. Los entendidos en el tema dicen que ya existen. ¿Qué ganancias generan estas? Que destruyen todo lo tecnológico, pero no la infraestructura. Pues imagínense, los costos de reparación de eso pues son mucho menores con las bombas convencionales, que explotan y dañan todas las construcciones. Entonces, la energía de un impulso es ampliamente estudiada para poder tener en cuenta y modelar diferentes fenómenos físicos, desde la cantidad de energía que puede emitir un proceso hasta la forma como podemos filtrar una señal. Recuerden que la función impulso podemos determinar que es que el área de una gráfica, de un rectángulo que tiene un área de 1, su base es 0 y su amplitud es infinita. Entonces es algo conceptual, porque ¿cómo vamos a tener un rectángulo con base 0? Entonces es cuando el límite tiende a 0. ¿De acuerdo?
Es importante tener en cuenta eso. De seguro ustedes tendrán que trabajar con estas señales un poco más en TDS. Muy bien. Entonces ahora les voy a compartir pantalla y vamos a tratar de hacer algo de modelado matemático para que empecemos a recobrar esa habilidad que se tiene. Vamos a ver si nos funciona la cosa. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Una cuadrícula negra. Sí. Listo. Entonces consideramos, o mejor, partamos recordando que Y, uy, a ver, que Y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de una recta. Y si nosotros tenemos una recta en un plano cartesiano, disculpan ahí las líneas tan rectas, todavía no he adquirido la habilidad aquí con la tablet, donde esto es Y, y tenemos una recta, vamos a decir que este es el punto y este es el otro punto que queremos analizar. A este llamémoslo punto 1 y a este llamémoslo punto 2. Las coordenadas del punto 1, ¿a qué serán igual? Al origen, ¿no? 0,0. 0,0. 0,0. Y del punto 2, 1,1. 1,1. Listo. Ahora, entonces queremos determinar la pendiente. La pendiente será igual a la variación en Y sobre la variación en X. ¿Eso qué quiere decir? Que la pendiente va a ser igual a la variación en Y. Entonces será Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a ¿qué? ¿Y2 cuánto vale? 1. Y2 vale 1 menos, ¿cuánto vale Y1? 0. 0, ¿no? Sí. Sobre X2 que vale 1 Lo mismo. menos 0. Por lo tanto, la pendiente que nos da es igual a ¿cuánto? 1. 1. Listo. Entonces tendremos que Y es igual a M que valía 1 por X más B. Ahora sustituyamos en el punto 1. Entonces tendremos que Y vale 0 igual a 1 por 0 más B. Por lo tanto, 0 es igual a 1 por 0, 0 igual a B, más B. Por lo tanto, B es igual a 0. De tal manera que la ecuación de esa recta nos dio que Y es igual a X y esa será la ecuación que modele a esa recta. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos decirle la ecuación que modela esa recta es igual a Y igual a X. ¿Estamos? Sí. Ya. Ahora entonces, consideremos la siguiente gráfica. Esa recta quedó pero derechita. Esto se llama X, esto Y. Y la gráfica que pasa por acá, este es el punto 1.
y este es el punto 2. El punto 1 será igual a menos 0,5,0. Y el punto 2 será igual a 2,2. Encuéntreme la ecuación de esa recta. ¿Cuánto le dio Eduardo? La M a mí me da, la pendiente me da 4 tercios. 4 tercios, ¿seguro? Sí. Ah, no, mentiras. Ah, Samuel, hombre, levando cometa. 4 No, quintos. 4/5. Sí, 4 quintos. Mejoramos, ahora 4/5. ¿Qué Eduardo cuánto le dio? La pendiente es de... Espera que tengo un error. 4/5. Menos 4/5 me da la pendiente. ¿Y la ecuación? Eslava, ¿cuánto le dio la ecuación? Un momento, dije que la estoy terminando. ¿Listo, Cuervo, elevando cometa? ¿Cuánto les dio la pendiente? La pendiente Alejo 4/5. 4/5. Pizarros. Claro, está que trabaja, pero no sabemos en qué. Es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿cierto? Sí. 2 menos 0,2 y 2 menos menos más. Ah, ok. Ok. Pero ese punto es. Ok. Pues a mí me dio la ecuación y igual a 4/5 de x más 5/4. Más 5/4. Sí, Ya en medio punto 8. Entonces, Revise porque me parece que tienen ahí un error. Da menos 2 quintos B. ¿En no, es 2. 2/5 a medio. menos 2 quintos? No, 2/5. Menos 2 quintos. O sea, sería 4/5 de X más 2/5. Creo. Como el Edward no contestó, me tocó hacerlo a mí. Entonces, M es igual, a la pendiente es igual a la variación de Y sobre la variación de X. Por lo tanto, M va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. La pendiente va a ser igual. Y2, ¿cuánto dijimos que valía? 2 menos 0. Sobre X2, que vale 2 Más. menos 0,5.
Esa operación tan difícil nos da 2 sobre 2.5. Entonces podemos decir que la pendiente es igual a 2 sobre 5 medios, y eso es igual a 4 sobre 5, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí. Listo. Entonces digamos, sabemos que Y es igual a mx más b. Y va a ser igual entonces a 4 quintos de x más b. Sustituyendo en el punto 2 tenemos que y valía 2 igual a m, que era 4 quintos de x, pero x valía 2 más b. Entonces 2 igual a 8 quintos más b. B va a ser igual a 2 menos 8 quintos. ¿Estamos bien hasta ahí? Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a 10 menos 8 sobre 5. Pendiente es igual a 2 quintos. ¿Estamos? Por lo tanto, y va a ser igual a 4 quintos de x. Y una cosita, Sí, señor. ahí no es M, sino es B. Aquí, listo, Sí, ya señor. corregimos. Más 2 quintos. Bien, vamos a corregir por acá. Ups, borrador. Entonces aquí era B y aquí era B. ¿Listos? Entonces, esa es que rige el comportamiento de la gráfica que teníamos acá. En otras palabras, podemos decir que la ecuación que rige el comportamiento de esa gráfica, de esa recta que tenemos acá, es y igual a, ¿qué dijimos? ¿Cuánto dijimos? 4 quintos quintos de x más 2 quintos. más 2 quintos. ¿De acuerdo? Y ese es el modelo que necesitamos. Como ingenieros siempre debemos llegar a un modelo. ¿Estamos? Bien. Vamos a borrar ese tablero y ahora vamos a poner un reto un poco mayor. Imaginen que tienen esto. Y esta gráfica que tenemos acá corresponde al encendido de un motor de corriente continua. Y aquí queda hasta el infinito. Si este es el tiempo t y este es el voltaje, y esto se da en 0.2 segundos, esto se da en el momento 0.5 segundos, y aquí tenemos, por ejemplo, el instante 1 segundo. ¿Cómo será la ecuación que rige ese modelo, la ecuación que rige ese comportamiento?
En Y y G los valores. Ah, listo. Digámoslo poniendo fácil. Esto digamos que es 2 voltios, esto digamos que es 3 voltios y esto digamos que es 5 voltios. Primero, antes de empezar a modelar, pensemos físicamente qué sería lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ya habíamos dicho que era un motor, ¿no es cierto? Es un motor y es un motor de corriente continua. Cuando nosotros estemos observando, vamos, ¿qué podríamos apreciar? Que el motor arrancó con una velocidad relativamente corta, después aumentó su velocidad y al final se quedó con una velocidad constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque recuerden que los motores de corriente continua, su velocidad se da de acuerdo a la diferencia de potencial que se tiene. Entonces, digamos que eso podríamos hacerlo de esa manera. Entonces, listos, hagan ese modelo matemático. Voy a llevarlos a que trabajen 15 minutos en ese modelo matemático en una pequeña sala. Ya se las genero ahí. Entonces, aquí voy a dejar de compartirles pantalla para que se pueda hacer. Claro, está, si puedo. Listo, entonces vamos a ver. Más sesión de grupos. Entonces, un grupo es Cristian Alejandro, Cristian Cuervo y Beltrán. El otro grupo es Hamilton, Luis Carlos, Luis Gustavo y Samuel. Aló, aló.
¿Cómo van, ingenieros? Bien, Inge. ¿Sí, ya terminaron? O sea, vas a Sí, ponerla con UDT y los puntos y eso, ¿sí? O sea, sí, lo que hicimos, el modelo matemático. no, eso está más fácil. Alisten una foto y ahorita me muestran. ¿Listo? Yo lo hice en la cabeza, ya lo escribo. Todo toca escrito que no le creo. Pues si me preguntas, se lo digo ya de una vez. ¿De dónde No, no le creo. Cuando le miro la cabeza le veo es el pelo. Pues no, me escucha. ¿Qué es lo que sale de la cabeza? Listo, ya miramos entonces a ver cómo le fue. Vale. Un segundo. Entonces, ¿cómo quedaría esta primera parte de acá? ¿Viene en cero? ¿Cómo van, Inges? Ahí más o menos sí. Bueno, cuando terminen el modelo, entonces le toman una foto. Eso que estoy viendo me parece bien. Le toman una foto y les muestran ahorita cuando estamos en la sesión grande otra vez. ¿Listos? Listo. Entonces, Quinto. Cris, O sea, usted lo que
¿Cómo les fue, ingenieros? Pues Mal, digo bien. Bien, ¿quién era el grupo 1? ¿Quiénes estaban en el grupo 1? El grupo 1 era el pequeño. Sí, el de 3. Ok, estábamos Alejandro, Edward y yo. Listo, entonces, ¿quién de los 3 expone? Pues yo dije, vamos a ver qué. Listo, a ver, compártenos pantalla a ver qué avanzaron, Cristian. Así tú, 5 dije, le tomo una fotito. Es que Listo. no me demoro, eso es rápido. Y me imagino que Hamilton será el que expone en el otro grupo. Sí, señor. ¿Ya tiene la foto lista? Mm, mm, no, todavía no. Envejecemos, Cristian. Inge no le queda fácil, o sea, mostrarnos o sea, el ejercicio y yo le expongo sobre el ejercicio que nos colocó. Bueno, listo. Ya ¿No voy. hicieron el ejercicio? Ah, pero no lo están viendo, porque no lo compartimos. No sé cómo me va a mostrar las ecuaciones y todo, pero bueno, yo le hago caso. Ahí está el ejercicio, ingeniero Listo. Cuervo. Muchas gracias, ingeniero. Listo, pues lo que pensamos con mis compañeros es lo siguiente, evaluarlo, o sea, en 3 funciones. Las 3, pues, son funciones escalón, y pues la primera la vimos como de 0 a 0.2. Pero, Y Inge, ¿qué era lo que tocaba hacer? encontrar el modelo matemático, Sí, la expresión matemática para esa función. sí, Entonces, pues las 3 funciones las sumamos para que nos dé solamente una sí, pero expresión. ¿cuál es la función matemática? Listo, ya se lo voy a escribir aquí. ¿Dónde? Aquí. Ya veo que empecé a escribir, listo. A ver. Mm,
Así, así entonces hubiera sacado 0 si hubiera sido una previa. No. No lo olvide, tómele una foto, y ya como sabe utilizar MATLAB, entonces va a descubrir que no está bien. ¿Por qué? Ya ahorita le cuento porque le hace falta restar las otras funciones, porque si no ahí empiezas a construir otras. Es No. cuando Claros hizo su exposición, él mostró un ejercicio para construir una señal donde era la suma y resta de varias señales. Para poderlo hacer. Es que efectivamente estamos haciendo unas sumas de funciones, sino que precisamente como nos dimos cuenta que cada vez era escalonándose, no sé, un nivel, o sea, una unidad y después otras 2 unidades, pues para hacerlo más, la función más disminuida, para no coger cada pedazo y decir, digamos, 2 UDT menos 0.2, que es el corrimiento, nos dimos cuenta que siempre se mantenía el nivel 2 desde 0 hasta el infinito. Entonces manteníamos ese nivel 2, que sería 2 UDT. Es como si aquí continuara. Pues, bueno, espérame. Y Ok, aquí le sumamos 1. acá hay una cosita que Por no, eso es un medio. acá hay una corra que no me cuadra. Ese 1 medio no es ahí. Es, ok, bueno, ¿la puedo escribir yo? Solo que saqué el factor común del 2 y por eso para el primero da Uy, el... Miguel, me defraudaron. No, Démosle la Miguel. oportunidad al grupo a ver si Hamilton Ahí, recupera. ahí está bien. Inge, ahí está bien. Sí, él sacó el factor común, sí, ya la entendí. Ahí está bien. Listo, El esperemos a ver factor si común. eso es Ya. cierto. Y se la puedo corroborar en este momento. Démosle la oportunidad a Hamilton. No se le olvide, cuerpo, tomarle foto a eso. Listo, no hay problema. Hamilton, envejecemos. Sí, señor, ya voy a compartir la pantalla. Esto tendrá tengo que se Marcela deje de compartir. Ok. A ver. Listo, Hamilton, a ver. Pues bueno, el tiempo no nos alcanzó para hacer los intervalos así en esto, pero bueno, aquí lo que hicimos fue pues tomarla de 2 maneras. La primera manera que pues la tomamos fue sumando la señal y restando la señal para obtener la señal como tal final. Entonces, pues bueno, en la primera parte lo que hicimos fue, pues como viene desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta el tiempo t sube, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace es continuar y en el tiempo de, pues, menos 0.2, ¿sí? En menos 0.2 lo que vamos a hacer es restarle esa señal para que solo nos quede la señal que necesitamos, ¿sí? Y pues así vamos a continuar con las demás señales. Entonces aquí le vamos a sumar la siguiente señal, ¿sí? Que sería esta, y le vamos a restar el pedazo que nos sobra. Y para así obtener el siguiente pedazo, la parte B, ¿sí? Y así, pues finalmente vamos a hacer con la última parte, que sería, pues sumarle la siguiente señal, que sería de 5, ¿sí? El último pedazo que sería, pues, de 5, ¿sí? De amplitud 5. Y finalmente le vamos a restar esa señal para obtener solo lo que se necesita, que es esta partecita de acá. Y así nos va a quedar pues esta función escala. Y pues Listo. la otra parte pues fue como pues mis compañeros también lo hicieron, que fue simplemente hacer la suma, hacer simplemente una suma, superponer la siguiente señal y ya. Bien. Tómale foto y no se le olvide, porque estoy viendo
que la primera parte, 2t menos 2t menos 0,2, eso representa la señal A, ¿no es cierto? Sí, señor. La señal B la representa 3t menos 0,2 menos 3t menos 0,5. Y la señal C, el último segmento. Si yo le dijera, oiga, solamente quiero ver la señal B, pues usted solamente diría que se grafique el segmento desde 3T desde 3T, ¿no es cierto? La señal B, correcto, esa sería la señal A, esa es la señal B, perfecto. No se lo olviden, porque ahí empiezan a nacer tareitas a mirar si eso es cierto. Claro, como los códigos en MATLAB son muy cortos, ustedes me podrán confirmar si eso que me están diciendo es cierto. Y si la señal sumada corresponde a eso, es una señal, digamos, que escalera. Eso está bien, Hamilton, yo le veo ahí que tiene sentido. Deja de compartir y les muestro qué era lo que yo esperaba que me hicieran porque les había pedido el modelo matemático. Entonces vamos a mirar. Compartimos pantalla. ¿Todos están viendo ahí la cuadrícula? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, podemos decir que B, ay, perdón, aquí abajo, que B es igual a 2 en el intervalo desde 0 hasta menor o igual de 0.2. Aquí me comí 0.2. Desde 0.5 para todo 0.2 menor o igual a t. Aquí me está sobrando el igual, menor o igual, hasta 0.5. Ahorita corrijo ahí. Y 1 para, perdón, y 5, perdón que la estoy embarrando acá, te puedo borrar. Ahora sí. Entonces es igual a 2 para 0 menor que t, menor o igual de 0.2. 3 para todo valor de 0.2 menor que t, menor o igual hasta 0.5. Y 5 para todo valor desde 0.5 menor que t, menor o igual que infinito. Ese es el modelo matemático que representa esa señal. ¿De acuerdo? Y lo que ustedes hicieron no está mal, sino que está representado a partir de las funciones singulares. Si yo quisiera aquí representar esto con la suma de la función escalón unitario, pues entonces tendríamos que hacer lo que estaba haciendo Hamilton, que me dicta Hamilton, que era 2 2t u de t más menos 2 Sí, señor. VT de u de t menos menos 0.2. 0.2. ¿De acuerdo? Este pedacito, ¿cómo nos quedaría, Hamilton? Ese pedazo quedaría 3 UDT menos 0.2.
menos 3 sube t menos 0.5. y este último segmento sería 5 Quedaría 5. u de t menos ¿cuánto? 0.5. ¿Solo eso? Pues, si se me hace la expresión hasta infinito, ¿Sí? pues, si se me hace la expresión hasta infinito, pues quedaría así, creo. ¿Sí? Así digamos que está expresado hasta infinito, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Entonces, digamos que las dos son unas representaciones iguales, solo que esta primera está representada en un modelo matemático y esta representada en la función singular escalón unitario. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? O sea, pero la que tenemos nosotros también No, serviría sí, sí, es probable que cuando nosotros encontremos y hagamos las operaciones y demás, nos quede una función menor, porque aquí lo que yo les quería mostrar era que tenía 5 elementos. Ahora, lo importante es que cuando yo empiece a hacer las sumas, entre las funciones tenga en cuenta el tiempo, porque si yo lo sumo todo lineal, es decir, si yo sumo 2 más 3 en estas dos primeras, pues pueda que la esté embarrando. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando de tiempos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía que pueden hacerlo ahí en MATLAB, que simplemente es cambiar un número para mirar cómo les queda la gráfica. Ah, Para ya expresar, lo hice en para una lab expresar. y quedó igual Inge. Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces es importante poder diferenciar la representación del modelo matemático y la representación en las unidades singulares. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Ya. ¿Puedo borrar? Inge, ¿puedo borrar? Sí, señor. No me Un ignoren. momento, un momento. Listo. Porque ahora viene el reto. Ustedes siguen creyendo que esas son líneas rectas. Creo que tiene la herramienta de líneas, sí. ¿Y qué le coloco si le quito la línea, la herramienta de línea? En la parte de abajo, la derecha. ¿Esta? No, no, no. La que está al lado de la A, que es una Ahí. línea. ¿Pero eso no me sirve para escribir? ¿O esta? No, no, esa. No, vamos a mirar si es cierto. No. Y claro, eso facilita mucho más la vida. Listo, digamos que esto se va a llamar tiempo. Claro, y ahí es ahí donde empiezo a sufrir yo. Me toca volverla a cambiar. Ahorita le ponemos los nombres de los ejes. Y la figura que queremos representar, el modelo que queremos representar, es este. ¿Cómo se llama esa función? Diente cierre. Entonces, Diente de cierre. Bien, vamos a ponerle y vamos a decirle, retomando, ahora sí, mientras aprendo a manejar el lápiz, que esto se llama T y que esto se llama I. Esto se llama A, esto se llama B, esto se llama C y esto se llama D. Esto se llama T1, esto se llama T2, esto se llama T3 y así en forma consecutiva. Y lo que ustedes tienen que encontrar es el modelo matemático de esa función.
¿De acuerdo? ¿Cuántos periodos ven en esa señal? 3. 3. El que dijo 3 dijo bien. Entonces, de aquí a aquí tenemos el periodo 1. De aquí a aquí tendremos el periodo 2. Y de aquí a aquí tendremos el periodo 3. Entonces, los retos son los siguientes. Primero, encontrar la ecuación, ¿sí?, que rige eso. Y el segundo, una ecuación general. Cuando digo una ecuación general, es decir, que no importe el número de periodos, sino que puedan ser infinitos periodos. ¿De acuerdo? ¿Se comprende qué es lo que hay que hacer? Sí, Hamilton, te veo con cara de sorpresa. Es que estoy pensando cómo hacerlo, pero sí, más o menos, más o menos. Yo estoy que busco, sino que no he podido encontrar a Beltrán, si es que vino y solamente activó entró y después se fue a dormir, o qué pasaría con Beltrán. No, y acá estoy. Ah, bueno, aquí como no sonaba, dije, no, ese man se fue a dormir otra vez. Entonces, ¿cuál es la No hago sugerencia? mucho ruido. No hago mucho ruido ahí. Si esté silencioso, ahí está. Entonces, tratando de seguir el modelo que había establecido Hamilton, digamos que esto es A. ¿Cuál sería la ecuación que rige a A? ¿Cuál sería la ecuación que rige a B? ¿Cuál sería la ecuación que rige a C? Y de T sería igual a A más B más C. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto? Eso responde al punto 1. Y la otra es cuando tiene infinitos periodos. Entonces, en la medida en que ustedes vayan trabajando, van a observar que existe un corrimiento. Y ya solamente es generalizarla. ¿Cómo queda la ecuación? En otras palabras, para el punto 2, aparecerá un I de t en términos generales, donde aparecerá una n. Lo que pasa es que si se las escribo, pues les digo la respuesta. Entonces, ahí sería digamos, tomar nada más la ecuación del pedazo A y multiplicarlo, o no sé, dividirlo, multiplicarlo por la n para que se No, repita. no, cuando usted empieza a mirar ahí, entonces encontrará que la pendiente es esta, Claro, se sumaría para y el corrimiento. empieza como a sumarle y a mirarle porque van a ver desplazamiento. Sí, Entonces, sí. eso es lo que tienen que hacer. Entonces, porfa, lo hacen, yo ahorita genero el espacio para que lo puedan subir, lo hacen ustedes verán si lo hacen en un documento, le toman la foto. No me interesa que gasten tiempo digitándolo en el computador ni nada, sino que lo pueden hacer en una hoja de papel y le toman la foto y lo suben. ¿Listo? ¿Para cuándo se entregaría? ¿Les parece bien para la próxima clase? Sí, podría ser. Sí, señor. Bien, listo. Aprovechando también este ejercicio, es similar a lo que habíamos trabajado antes. ¿Ya puedo borrar? ¿Ya tomaron foto? Sí. Sí, bueno, entonces voy a borrar y recuerden que en el ejercicio anterior teníamos una señal como esta. Pues decíamos que aquí teníamos una señal, aquí se elevaba y aquí se elevaba más. No. No. Alguien podría decir que esta señal se puede representar por una pendiente, ¿no es cierto? Que llega hasta ese punto y después ya se corta. ¿Van conmigo? Vamos a ver si puedo volver a cambiar aquí el color.
cambiar el color. Entonces, que esta línea que traje acá en rojo es la línea nueva. Y aquí se generaba una nueva señal para este valor. Vamos, entonces, hicimos el ejercicio con las líneas blancas y en realidad, ¿qué es lo que se hace? Se hace una programación para que se encienda ese motor del que hablábamos con una pendiente conocida, que es la que tenemos aquí en el ángulo. Voy a cambiar aquí. Es la que tenemos aquí con este ángulo, es esa pendiente, y después modificamos de este tiempo, cuando tengamos este tiempo, modificamos aquí esa pendiente. Entonces, en realidad tendremos un ángulo teta aquí y aquí otro ángulo teta. Y eso es lo que se hace con lo que se llama un arrancador suave. Que es el que teníamos allá en el laboratorio C, que era una cajita que estaba allá en el azul. Eso obviamente lo utilizarán cuando estén ya digamos que en electrónica industrial. Aquí nos toca entender eso. Entonces, básicamente lo que uno hacía era determinar aquí la pendiente que se tenía, el tiempo que durara, que se quería que durara esto. Entonces habíamos dicho que era un segundo, que se desplazara con eso, y aquí del segundo en adelante hasta que se volviera a frenar el dispositivo. Así se hace el arranque de un motor de corriente continua. ¿Qué ganancias tiene esto? Que el consumo de corriente es menor, porque si yo lo aprendiera todo de uno, habría una alta corriente en su inicio. Ahí se está controlando la corriente. Y como teníamos diferentes niveles de tensión, eso quiere decir que se está controlando la potencia. Entonces, es la forma como relacionamos esto con la potencia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Están bien perdidos o sí quedó clara la cosa? Pero ¿se limita esa corriente para qué? Para evitar que se dañe el sistema. No tanto para que se dañe, sino para que se tenga que pagar menos. Porque Ah, recuerde que si controlamos la potencia, estamos controlando la cantidad de energía que se tiene. Entonces, recuerde que no estamos hablando de 1 amperio, sino de cientos de amperios. Entonces, pues el consumo será importante. sino que lo Bien, había pensado era por la parte de que si debían haber picos de corriente, de pronto si eran muy altos, podía llegar a dañar el sistema. Por eso claro, estaba esto. esa es otra de las condiciones que se generan. Y la medida en que yo controle, no tanto el voltaje, sino la corriente, entonces estoy haciendo que el motor arranque suave y que me cueste menos. Entonces se llaman arranques de motores controlados por corriente. Entonces le voy suministrando solamente corrientes, porque cuando yo prendo un motor, ese motor me puede pedir hasta 10 veces la corriente de trabajo, es decir, se va a presentar un pico. Pero digamos que este es un tema un poco más adelante que se desarrollará para saber cómo se hacen esos controles. ¿De acuerdo? Por eso la palabra control. Entonces allá habrá una materia que nos hable sobre eso. Preguntas hasta el momento. Preguntémosle al ingeniero Edward a ver si activa la cámara y lo vemos si está peinado. Déjese ver, Edward. ¿Quién es en serio? ¿En serio, en serio? ¿Ya? No. Ya vimos que no está peinado, sí. Ay, es que el cabello ya está muy largo a estas alturas. Ah, yo tengo un amigo que hace unos cortes espectaculares y si no, míreme. Demasiado espectacular. Luis Gustavo es el que está feliz. Luis Gustavo, abre su cámara. Deberíamos volver a tomar la foto del... Señor ingeniero. Que ya se encuentra feliz, te salvó la barba. Estaba diciendo que si era el último se afeitaba, entonces no sé qué almuerzo le debe a Edward.
Claro, no No, sé. pero a mis sobrinos les sale más barba que a mí. Inge. Pero usted se vería bien rapado. Y dice que es para que se parezca a mí. Listo, ya entonces Sí, puede ser. nos vemos el lunes en clase, no olviden la tarea. Luis Carlos, no se le olvide hacerle la tarea al Inge Chaparro, que si no después lo coge cortico. Entonces, llenar el formato ese que le toca semanal. No se les olvide llenar el Inge, control. ¿Cómo habla? Inge, otra A vez, Luis yo Carlos pensé no que eran por no lo turnos. vimos. A Luis Carlos no lo vimos, Inge. No lo vio usted que llegó de últimas. Todos sí lo vimos. Inge, ¿esta es la semana 3? ¿Esta es la semana 3, Inge? Sí, creo que es la 3, ¿no? Sí, esta es la semana. Sí, entonces sí voy bien. Uy, yo pensé que no había llenado eso. Sí, señalé la 3. Sí, es la 3. Entonces, no le olvide hacer la tarea porque el ingeniero Chaparro estaba preguntando que quién era. Y dije, no, si Luis Carlos es juicioso, debe ser que le pasó algún inconveniente especial, pero él le cumple con la tarea, le dije yo. Va a hacer quedar mal. Y todos a los otros no se les olvide llenar el control de asistencia ahí en el link. ¿Listos? Inge, antes de molestarle una preguntita, es que creo que la semana pasada a mí se me olvidó llenar una de un día. ¿Su merced tiene forma de mirarse de qué día sería? Listo, O, no, pues llene el de hoy y yo hago la revisión y le comento. vale, Inge, qué pena molestarlo. Sí, es más porque ahora, por calidad, ustedes saben que ahora me toca estar en esa unidad, por Sí, calidad entonces toca tener registro de las clases, no es tanto que yo esté contando quién vino o quién no vino, sino por si me preguntan la evidencia de que si está en clase, sí, mira, aquí estuvieron en clase. ¿Qué fue lo que se trató? Ahí está. No es tanto porque yo les cuente las fallas o no, sino porque tener la sí, evidencia de control. Entonces cosa- ahí, Inge, o sea que yo podría llenarlas, es que yo no he llenado ninguna. Yo tampoco. ¡ah! O sea, sí, así empiezan a caer, o sea que Hamilton ya se tiró potencia por fallas. No, 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 no. no, porque Uy, no, ¿cómo? Yo también, entonces. vayas ahorita, Inge. Entonces no se puede. ya Listo, va que pues sí, sí las puedes llenar, Hamilton, pero recuerda que ahí queda la fecha automáticamente en que la diligenciaste. Pero llénalas, no hay problema. Registro Ahí están, de... se testigan las grabaciones. Si algo ahí, el soporte son las grabaciones. Ve, aquí está mi cara, aquí está mi cara, aquí está. Pero, bueno, es que Ah, que usted también se podría peluquear, ¿no? Que le pueda hacer el favor con un peluqueado especial. ¿Quién, Samuel? No, Hamilton. Que, No, no, yo no. que nos Ese hagan ya un se me está, descuento. Que nos ese hagan ya un se me está descuento. cayendo solito. Ese ya se me está cayendo solito. Esa excusa fue la que me inventé yo y mire lo que me pasó. a Hamilton ya se le cayó el de la barba. Luis Gustavo, estás preocupado por eso. Que se le caiga el de la barba. Listo, dejamos así que ya están Alto. entrando a clase. Listo, todos nos hablamos, no se les olvide la tarea. Hasta luego. Edward, temprano la próxima vez. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.